Fíjense, el título de la meditación de hoy se lo hemos tomado prestado a un himno muy famoso titulado Sublime Gracia del Señor. Ese himno fue compuesto por John Newton, el siervo inglés del siglo XVIII. No sé si ustedes saben, pero este hombre había sido en su vida de inconverso un mercader de esclavos. O sea, su trabajo era ir al África en un barco negrero, tomar personas cautivas en el África para entonces venderlos en Inglaterra como esclavos. Sin embargo, en medio de una tormenta, dice la historia, donde casi este hombre perdió la vida en el año 1748, él conoció la gracia de Dios. Y a partir de ese momento en que John Newton conoció a Cristo, hubo dos cosas que se quedaron profundamente grabadas en su vida, según su testimonio. La primera de ellas fue que su vida pasada, antes de él conocer a Cristo, había sido una verdadera vergüenza, dice él. Y la segunda era que la gracia de Dios lo había salvado. Su vida anterior era una verdadera vergüenza, pero él era salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que Newton relató en una de sus obras parte de su biografía, nosotros podemos ver en cierto modo, hermanos, algo de la biografía de este hombre en el himno que él compuso, Sublime Gracia del Señor. Me llama la atención la primera estrofa de ese himno que dice: Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, estaba perdido, pero Él me halló. La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. Y fue precisamente esa comprensión de la gracia de Dios la que transformó de tal manera la vida de John Newton que llegó a ser uno de los más famosos de su época. De hecho, dice la historia que las personas iban a donde Newton vivía para ver si era verdad, si era cierto que la gracia de Dios había podido transformar a un hombre tan perverso como él, porque era conocido por su perversidad. Antes de morir, dice la historia que Newton escribió su propio epitafio porque él no quería que pusieran en su tumba nada más que lo que él quisiera. Y parte de su epitafio decía lo siguiente: John Newton, pastor, en otro tiempo infiel y libertino, criado de esclavos en África, fue por la misericordia del Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y destinado a predicar la fe que durante mucho tiempo procuró destruir. Ese es el epitafio de John Newton. Este hombre tenía un conocimiento pleno en su corazón de lo que era realmente la gracia de Dios, de lo que yo quiero hablar en esta noche. Así que vamos a ver tres cosas, aunque hoy veremos solamente una y el próximo domingo, primero Dios, vamos a ver las siguientes dos. En primer lugar, yo quiero que veamos el poder salvífico de la gracia de Dios. El poder salvífico de la gracia de Dios en los versículos 12 y 13 de 1 Timoteo capítulo 1, que es mi base. En el versículo 14 veremos, ya el próximo domingo, Dios mediante, el poder transformador de la gracia de Dios. Y luego en el verso 15 veremos el poder ilimitado de la gracia de Dios. Así es que voy a estar trabajando esta meditación tanto hoy como en la próxima en base a estos tres encabezados: el poder salvífico de la gracia de Dios, el poder transformador de la gracia de Dios, y en el versículo 15 veremos el poder ilimitado, porque no tiene límites, de la gracia de Dios. Saben que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo unos 30 años después de su conversión, y eso es interesante. Sin embargo, Pablo no había podido olvidar el recuerdo de lo que Cristo había hecho por él. Aquel día en que ambos se encontraron cuando Pablo iba camino a Damasco. Entonces, al recordar esto, Pablo no podía dejar de expresar su agradecimiento por toda la bondad y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con él.
Ustedes saben que Pablo era un perseguidor del cristianismo. Y cuando el Señor se le aparece, él iba camino a Damasco. ¿Para qué? Bueno, para tomar a algunos cristianos en esa ciudad y llevárselos de vuelta a Jerusalén para allí torturarlos hasta llevarlos a blasfemar el nombre de Cristo. Miren, hermanos, el apóstol Pablo iba camino a Damasco respirando amenazas de muerte contra el nombre de Cristo y contra los que seguían a Cristo, contra los suyos. Y el Señor pudo habérsele aparecido en aquella ocasión y abrir la tierra para que la tierra se tragara a este hombre vivo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Pablo, de este miserable, y no solamente lo salvó, sino que además lo puso en el ministerio. Por eso ustedes ven que en el versículo 12 Pablo dice, wow, pero Cristo Jesús fue quien me capacitó, me habilitó, y por eso le doy gracias a Él. Fue Él quien hizo esto por mí a pesar de lo que yo era. Dice Pablo en el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 1, alabando al Señor Jesucristo, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, dice Pablo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y eso es interesante, hermanos. Por eso es que no hay lugar en el cristianismo para vanagloria. Cuando Pablo dice, fue Él, Dios, Cristo, quien hizo esto en mí a pesar de lo que yo era. No hay lugar para vanagloria en el cristianismo, hermanos. Todo lo bueno que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a la pura gracia y misericordia de Dios. Es más, este hombre estaba lleno de gratitud hacia Cristo, porque siendo un hombre perverso, malvado, impío, el Señor no solamente lo salvó, sino que además lo puso en el ministerio, dice él. Y esta palabra ministerio lo que significa es simplemente servicio, un servicio. En otras palabras, es como si Pablo estuviese diciendo algo como esto. Óigame, yo estoy lleno de gratitud hacia aquel que, a pesar de lo que yo era, me dio el honor, el privilegio, la honra de ser un simple siervo en la casa de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Él no está diciendo, yo le doy gracias a Cristo porque me hizo apóstol. No, ese era un título demasiado grande. Él está diciendo, sencillamente, le doy gracias a Dios porque siendo lo que era, un perverso, un malvado, un perseguidor, Cristo me dio el privilegio, la honra, el honor, simplemente de ser un siervo más dentro de su casa. El privilegio y la honra de servirle, dice Pablo. Y todo esto es grandioso, hermanos, sobre todo si tomamos en cuenta quién era Pablo cuando Cristo lo llamó. ¿Quién era Pablo cuando Cristo lo llamó? Bueno, el verso 13 de 1 Timoteo capítulo 1 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo. ¡Qué terrible! Pablo nos dice aquí que cuando Cristo se encontró con él era un perverso, un ignorante y un incrédulo. Y estas tres palabras que él usa en este versículo para describir su perversidad van en grado ascendente de maldad. Dice Pablo aquí, yo era un blasfemo. ¿Y sabe lo que significa esa palabra, hermanos? Uno que habla mal, que injuria el nombre de Cristo. Ese es un blasfemo. Pablo estaba todo el tiempo hablando mal en contra de Cristo, pero más aún, forzando a los cristianos para que ellos también blasfemaran. O sea, que no era algo sencillo. No solamente él blasfemaba de Cristo, sino que incitaba a otros a blasfemar de Cristo. Y no conforme con esto, también se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Y como si todo esto fuera poco, era un injuriador. Y esa palabra significa alguien cuya insolencia y desprecio por otros resulta en actos desenfrenados y crueles. Hermanos, todo eso era este hombre y Dios lo transformó. ¿Qué ilustración del poder salvífico de la gracia de Dios nosotros tenemos en la vida de Pablo?
Miren, hermanos, Dios tiene poder. Dios tiene poder para tornar un corazón perverso y lleno de maldad en uno dispuesto a amarle, a servirle y a obedecer su ley. Dios tiene el poder para obrar en un corazón así. Y nosotros vamos a la Escritura y hay muchas ilustraciones de ese poder con los cuales quiero concluir. Por ejemplo, vemos ese poder obrando en la vida de Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, Mateo era un publicano, extorsionador, ladrón, que utilizaba el cobro de impuestos para extorsionar a sus hermanos de raza. Y vemos cómo el poder salvífico de la gracia de Dios viene sobre la vida de este hombre, de Leví o Mateo, cuando Cristo le dice, sígueme. Dice la Biblia que dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo. Pero vemos ese poder también, ese poder salvífico de la gracia de Dios, obrando en la mujer samaritana. Una mujer ramera, una mujer que vivía una vida baja, libertina, mujer de nadie, y tan pronto se encuentra con Cristo, su vida cambia por completo. Vemos el poder salvífico de Dios en el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Un tipo a quien el pueblo le tenía pavor porque dice la Biblia que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas, vivía en los cementerios. Una persona completamente poseída por el diablo. Y dice que cuando el poder salvífico de la gracia de Dios llegó a su vida, los habitantes de Gadara lo encontraron en su sano juicio, conversando como un manso corderito con el Señor Jesucristo. El poder de la gracia de Dios. Pero vemos ese poder salvífico también en Zaqueo, que no solamente era publicano, sino también jefe de los publicanos. Si aquellos eran ladrones, los publicanos, este era un archiladrón, Zaqueo. Una persona que no solamente robaba a él, sino que exigía que los publicanos robaran para él. Sin embargo, cuando llega Cristo a su vida, él dice, yo voy a devolver cuadruplicado todo lo que me he robado. Hermanos, eso lo hace el poder salvífico de la gracia de Dios. Pero no solamente vemos ese poder en hombres perversos como Zaqueo o Mateo o perseguidores como Pablo. Nosotros también encontramos ese poder salvífico de la gracia de Dios en fariseos moralistas y religiosos como Nicodemo, que son los peores. Moralistas religiosos y sin embargo, el poder salvífico de la gracia de Dios viene a su vida y lo transforma. Y nosotros, hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros mismos antes y después de conocer a Cristo? Dios tenía sobradas razones para enviarnos a todos al infierno. Sin embargo, su gracia vino en nuestro auxilio y no solamente nos salvó, sino que también nos dio el privilegio de servirles. Hermanos, qué honra, qué privilegio tenemos todos aquellos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que Dios nos haga recipientes del poder salvífico de su gracia divina. En esta noche, hermanos, solamente podemos decir una sola cosa. Gloria a ti, oh Dios, por tu gran salvación. Pero la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos transforma. Pero eso lo veremos en nuestra próxima intervención. Voy a terminar leyendo el versículo 14, donde se me enseña el poder transformador de la gracia de Dios. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero eso lo veremos en la próxima. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a apreciar la gran salvación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús.